Hola familia Aljaba, espero que estén muy bien en esta hora. Mi nombre es José Valadez y yo quiero hablar en este curso sobre los profetas, qué significa ser un profeta, a la vez que estudiamos la Biblia y cuáles eran las implicaciones que los profetas enfrentaron en su tiempo y cómo podemos aprender de las vidas que ellos tuvieron a traerlo a nuestra realidad en nuestro siglo XXI. Cuando yo era un niño, yo imaginaba, la verdad, que los profetas eran simples receptores pasivos de los mensajes de Dios, casi como si Dios les dictara palabra por palabra lo que debían de decir. Pero a medida que fui estudiando más la Biblia y que fui leyendo un poco más, me di cuenta que la realidad es mucho más compleja y más profunda, porque el profeta no es un micrófono ni un conducto vacío, es una persona real. Tenía emociones, carácter y experiencias que le influían en la manera en que transmitía el mensaje divino. No es un adivino que solamente predice el futuro, sino es un portavoz de Dios que confronta la realidad presente con una visión alternativa. El profeta no solo revela la voluntad de Dios, sino su vida interior. Porque lo cierto es que los profetas no solo escuchaban a Dios, sino que veían el mundo desde la perspectiva de Él. Se convierten en aquellos que hacen audible a Dios en medio de una sociedad que se ha vuelto sorda a su voz. Pero, ¿qué hace que un profeta sea un profeta? ¿Cómo se diferencia de otros líderes religiosos? En esta clase exploraremos la naturaleza del profeta y su misión, desmitificando conceptos erróneos y revelando la verdadera esencia del profetismo bíblico. El profeta y la profecía, ¿sabes? Va más allá que una simple predicción. Déjame explicarte. La palabra profeta proviene del hebreo naví, que significa llamado o anunciador. En griego se utiliza la palabra profetes, que literalmente significa alguien que habla en nombre de otro. Pero el profeta, como te decía, no es un simple vocero, su tarea no es transmitir información de manera mecánica, sino que debe encarnar el mensaje que Dios le ha confiado. En palabras del autor Abraham Joshua Heschel, el profeta siente ferozmente. No solo habla en nombre de Dios, sino que vive la angustia, la ira y la compasión de Dios hacia el mundo. El error común es pensar que la profecía bíblica es solo una predicción del futuro. Y si bien, claro, algunos profetas anuncian eventos futuros, la mayoría de los escritos proféticos en la Biblia no son predictivos, sino denuncias y llamados a la conversión en el presente. Quiero leerte una cita y se encuentra en Amós capítulo 8, versículos del 4 al 6. Y si tienes tu Biblia, te invito a que me acompañes, a que subrayes y hagas notas. Y dice así: Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Es muy interesante esto que estamos viendo, porque el mensaje de Amós no es sobre el futuro, sino que él está haciendo una denuncia radical de la injusticia social de su tiempo. Para él, cada acto de corrupción o explotación es una catástrofe cósmica, porque la justicia de Dios no es un concepto abstracto, sino una realidad viva. ¿Y cómo afecta la idea de que el profeta es más que un futurólogo nuestra comprensión del mensaje profético? Déjame leerte la cita de otro gran profeta de la Biblia, y es Jeremías. Y vámonos a Jeremías capítulo 2, versículos del 12 al 13, y dice lo siguiente: Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Para Jeremías, el pecado del pueblo no es solo una violación legal, sino una traición a una relación de amor. Su lenguaje es poético, emocional, desgarrador, porque los profetas no hablan desde la neutralidad, viven en un estado de crisis constante, porque ven el mundo como Dios lo ve. Su vida es desproporcionada con respecto a los valores de su sociedad, y por eso su reacción es desproporcionada también. El profeta es un hombre que siente ferozmente. Dios ha puesto una carga en su alma y él está abrumado y herido por la codicia y la injusticia del mundo. Los profetas enfrentan dos direcciones simultáneamente, y te pido que tomes notas si lo estás haciendo. Te animo a que lo sigas haciendo. La primera, que los profetas miran a los hombres, es decir,
confrontan el pecado, la injusticia y la idolatría. Pero a la vez, los profetas están siendo mirados por Dios, porque llevan el peso de su gloria y su sufrimiento. Y vamos a leer algunos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, Moisés, el mediador entre Dios y el pueblo, pero frustrado con la rebeldía de Israel. Tenemos a Elías, intenso y radical, pero también deprimido y agotado. Tenemos a Jeremías, sensible, poético y profundamente melancólico. Amós, un campesino convertido en feroz crítico de la élite de su tiempo. O por ejemplo, Oseas, que su propia vida amorosa se convierte en un símbolo del amor traicionado de Dios. Los profetas no son seres inhumanos ni abstractos, son personas, con historias, emociones y dolores reales. El profeta es una alternativa al mundo dominante. Me gusta como Walter Brueggemann en su libro La imaginación profética lo describe. La tarea del ministerio profético es nutrir, sostener y evocar una conciencia y percepción alternativa a la cultura dominante. Esto significa que el profeta no solo critica el presente, sino que propone una alternativa radical. Es un constructor de una nueva realidad, alguien que desafía la mentalidad común y propone un camino diferente. Hay varias palabras clave en la misión de los profetas a través de todas las escrituras. La primera es su crítica, porque expone las estructuras de injusticia e idolatría. Número dos, la alternativa. Presenta una visión de lo que el mundo podría ser bajo el gobierno de Dios. Y si puedes leer Isaías 11:6, dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Porque Isaías no solo denuncia la corrupción de su tiempo, sino que pinta un mundo alternativo, un futuro donde la paz y la justicia reinan. Ahora, la profecía en la escritura tiene y vemos que la vemos en constante cambio y evolución. Los libros proféticos no son documentos estáticos, han pasado por un proceso de relectura y reinterpretación a lo largo de la historia. Lo cierto es que estos textos fueron cuidadosamente recopilados y editados a lo largo de generaciones, formando una colección diversa de narrativas, poemas y ensayos que transmiten el mensaje de los profetas de Israel. Para darte un ejemplo de cómo se fueron compilando los libros o los escritos proféticos, podemos pensarlo en tres etapas. La primera es la actuación del profeta, es decir, cuando su palabra es pertinente al momento en el que vive, respondiendo a las necesidades, hablando a la crisis que estaban enfrentando. Vemos que su mensaje no era un anuncio divino meramente, sino también era una respuesta a los eventos históricos que rodeaban principalmente al pueblo de Israel. Pero pasamos a la siguiente etapa y era la actualización hermenéutica de su palabra. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que a medida que las circunstancias históricas cambiaban, los mensajes proféticos se reinterpretaban y se aplicaban a nuevas situaciones. Esto se ve reflejado en textos y en los procesos que estos ponen en evidencia, como Isaías 1:27, Isaías 2:2, donde se recrea el mensaje con modificaciones para hablarle a las nuevas realidades. Estas como revisiones del mensaje original se terminaban adaptando y traían esperanza a las nuevas circunstancias. Finalmente, la redacción final del texto, los libros proféticos, tal como los tenemos hoy, no son una simple recopilación de discursos individuales, sino, como te menciono, fueron elaborándose, fueron construyéndose durante el tiempo y ensamblados en una narrativa mucho más importante dentro de la historia del pueblo de Israel. Hay 15 libros proféticos, 3 mayores y 12 menores, que forman un mosaico literario que combina diferentes formas de expresión, narrativas, poemas y ensayos para presentar el mensaje divino. El profetismo es una voz que trasciende a Israel porque, aunque solemos asociar a los profetas con Israel, la Biblia nos muestra que el profetismo no es exclusivo del pueblo de Dios. Existen ejemplos de figuras proféticas fuera de Israel como Melquisedec, un sacerdote y rey de Salem, fuera del linaje de Abraham. Leemos sobre Balaam, un profeta gentil que a pesar de sus intenciones pronuncia bendición sobre Israel. Leemos sobre Job, que no es israelita, pero su historia refleja una profunda comprensión de Dios. Esto nos recuerda que la voz de Dios no está limitada a una sola cultura o nación. La profecía trasciende fronteras y nos desafía a reconocer cómo Dios sigue hablando hoy a través de voces inesperadas. El profeta, como lo dije al inicio, es más que un vocero. Es un testigo vivo de la realidad de Dios en el mundo. No solo proclama un mensaje, sino que su propia vida es el mensaje. Y quiero resumirte esta clase en algunas ideas clave. La primera, el profeta no es un adivino,
sino un mensajero que confronta la realidad presente. Número 2, su vida es desproporcionada porque ve el mundo desde la perspectiva de Dios. Número 3, es un poeta, es un crítico, no solamente es un predicador. Número 4, su tarea es proponer una alternativa al mundo de la injusticia. Y número 5, no es exclusivo de Israel, sino que el profetismo trasciende fronteras, y esto lo vamos a ir estudiando más adelante a profundidad. Gracias y te doy la bienvenida a esta primera clase. Te invito a que estés al pendiente de las siguientes sesiones. Vamos a aventurarnos en todo este libro y nos vamos a llevar una gran lección, un gran tesoro a través de todo lo que la Biblia tiene que contar. Hasta luego.